En esta semana, Uruguay llevó a cabo su balotaje y después del 100% de las mesas escrutadas, se llevó un empate técnico donde Luis Lacalle Pou, líder de la derecha, ganaría con una mínima diferencia. Si se acuerdan de Argentina 2015, bueno, volvió en forma de Uruguay 2020. La semana pasada en Colombia se llevaron a cabo las manifestaciones en contra del presidente Iván Duque, que hasta ahora demostró debilidad en sus 15 meses de gobierno. No era tan difícil Argentina, ¿no? El anillo que se otorgó en la Libertadores para el jugador más valioso estaba escrito en inglés. Sí, la Conmebol hizo una vez más el papel de estúpidos en la competición. Valeria Lynch anunció el cambio de su apellido artístico a Valeria Lynch. Además anunció que la próxima Navidad va a cambiar su apellido artístico nuevamente a Valeria Grinch. Estoy mucho más antimarcial. Amigos y amigas, hoy nos toca hablar de la crisis climática. La crisis climática que cuando mucha gente se entera dice qué mierda lo que está pasando, pero que no hace nada para revertirlo. Es que hoy el tema de la crisis climática está siendo un tema fuerte para los jóvenes. Pero vamos un poco atrás y comencemos por el principio. De una explicación más científica tenemos que entender que la atmósfera está conformada por gases que retienen el calor del sol, que llevan pues a cabo el efecto invernadero. El efecto invernadero lo que provoca es que la Tierra esté en óptimas condiciones. Sin este efecto, la Tierra tendría 18 grados bajo cero. Hasta ahí bien, pero el problema comienza a radicar cuando los gases que se emiten retienen más calor de lo debido, porque son más gases emitidos. Y esto provoca que se eleven las temperaturas y que haya deshielo, por ejemplo, en las zonas polares. Y esto es lo que todos y todas conocen como el calentamiento global. De nada por las clases de naturales. Hoy la crisis climática se hace sentir con mucha fuerza y ya desde varios años se está tratando de hablar y que muchos líderes políticos tomen esto en cuenta para su futuro. A través del acuerdo climático del país y tu mamá... No, mentira. A ver si es verdad. Se une el acuerdo climático de París, donde muchos países intervinieron y firmaron dicho acuerdo para evitar y reducir sus gases que provocaban ese calentamiento global o crisis climática. Es que la temperatura aumenta de manera exorbitante y a través de este acuerdo lo que se evita es que no se pase de los 2 grados Celsius y que se resguarde el límite de 1,5. Pero, un estudio realizado en 2017 indica que muchos países que intervinieron en este acuerdo no le están prestando atención, le chupan un huevo. Es que además fuentes científicas afirman que los próximos 30 años 150 millones de personas podrían quedarse bajo el agua. La emisión de estos gases como el CO2, dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso son provocados en un 70% y más por 100 corporaciones del mundo. Sumado a esto la deforestación, la destrucción de los ecosistemas marinos y el aumento de la población en el mundo. Y esto trae sus consecuencias: cambio del ecosistema y desertificación, derretimiento en los polos y aumento del nivel del mar, acidificación en los océanos, cambios extremos meteorológicos, extinción de especies y migraciones masivas. Y muchos dirán, ¿por qué no me enteré de esto antes? O sea, sabía pero no mucho, yo creía que no era tan así, no creía que era tan grave. Tranquilo, porque seguramente, como yo, fuiste víctima del negacionismo. ¿Y qué es el negacionismo? Empecemos que el negacionismo es una ideología. Sí, la puta madre, es una ideología que está sustentada por empresas, líderes políticos y grandes corporaciones. La principal idea del negacionismo es básicamente que el calentamiento global es una mentira, que el humano no es uno de los principales causantes de este calentamiento global y que básicamente son conspiraciones hippies o conspiraciones de otros países que no quieren que sus industrias prosperen. Como por ejemplo, Putin dijo que es todo un invento para que la industria rusa no se lleve a cabo correspondientemente. Y que además dijo que hay que estar agradecido
adiós porque los rusos no van a comprar muchos abrigos y que el trigo va a aumentar. Pero bueno, no nos vayamos tan lejos y más cerca que hay. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a Amazônia, a nossa floresta, é o pulmão do mundo. Ela não está sendo devastada e nem consumida pelo fogo, como diz mentirosamente a mídia. Además, los que apoyan el negacionismo dicen que los cambios cíclicos de la Tierra se deben a cambios totalmente naturales y propios de la Tierra y que, valga la redundancia, el ser humano no interviene y que dejen de hablar falacias, básicamente, de las corporaciones. Si tienes un conocido o una conocida que defiende el negacionismo, es porque seguramente es dueño de unas grandes corporaciones o es un boludo o boluda. Perdón. Pero como decía antes, muchos apoyan a esta ideología del negacionismo como empresas, líderes políticos y corporaciones. ¿Y qué tipo de empresas? Sí, las petroleras. Porque adivinen que aparte de ganar millones y miles de millones de dólares anuales, las empresas petroleras están siendo subsidiadas por muchos estados. Pero que vayan a trabajar, dejen de subsidiar a estos vagos de mierda, no hay que subsidiarlos, no hay que darles nada, que trabajen, yo pago mis impuestos, no me subsidian nada, lo único que subsidia son a los pobres, esos vagos ignorantes. En lo que va de estos últimos años, en el mundo se subsidió alrededor de 370.000 millones de dólares a empresas vinculadas al petróleo, gas y carbón. Según un estudio llevado a cabo por el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible, con que se saque un 10 o un 30% de ese subsidio para los combustibles fósiles, se puede lograr una transición global hacia las energías limpias. Muchos pero dirán, ¿qué pasa en Argentina? ¿Qué pincha en esto Argentina? ¿Qué actividades tiene? ¿Qué está haciendo Argentina con esto? Bueno, Argentina en 2018 destinó 6.000 millones de dólares en subsidio a los combustibles fósiles del país. Aparte, un estudio llevado a cabo por el Brown to Green Report dice que Argentina no va a poder reducir la emisión de gases antes de 2030. Sí, Argentina está perdida, no, la puta madre, somos un desastre. Pero no tan desastre. La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales para la Adaptación y Mitigación del Cambio Climático. Además, también la ley lleva a cabo la creación de un gabinete ambiental conformado por científicos, representantes ambientales, representantes de los pueblos indígenas, universidades, empresas, sindicatos y otros más. Básicamente, el objetivo que va a tener esta ley es lo que venimos hablando hace rato: mitigar o reducir la emisión de gases que provocan el efecto invernadero, retenga más las emisiones del calor del sol. ¿Y quién llevó a cabo este proyecto de ley? ¿Quién lo propuso? Jóvenes por el Clima y Alianza por el Clima fueron los que llevaron a cabo el proyecto de esta ley, impulsado y ayudado por Pino Solanas. ¿Por qué jóvenes? Porque los adultos piensan algo así. Si solo pudieras donar dinero a un sitio, ¿a dónde lo donarías? ¿A la Catedral de Notre Dame o a replantar el Amazonas? A la Catedral de Notre Dame. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero en el Amazonas hay árboles y hay Ese es el pulmón naturaleza. Hay del árboles, mundo. hay naturaleza. Pero está incendiado Efectivamente, y es el pulmón del mundo. Pero la Catedral de Notre Dame es un símbolo de Europa. Y nosotros vivimos en Europa. O sea, básicamente hoy los jóvenes, y me incluyo, pensamos que la crisis climática es algo muy importante que tenemos que afrontar y que es una política que todos los estados deben tener en cuenta y no deben apartar los ojos de ese tema. Es que el futuro de una devastación por la crisis climática no está tan lejos. ¿Y el futuro de quién es? No es tan difícil, de los jóvenes. Perdón mis modales, nunca presenté a los jóvenes por el clima. Jóvenes por el clima, según ellos, se definen como pibas y pibes que buscan incidir en las decisiones políticas concretas para combatir el cambio climático, o sea, la crisis climática, en donde a través de su militancia ambiental buscan incidir en las decisiones políticas de muchos mandatarios y líderes en beneficio a combatir la crisis climática. Jóvenes por el clima tuvo su auge cuando Greta Thunberg y el mismo Bruno participaron de la primera cumbre con respecto
a la crisis climática llevada a cabo por la ONU. Los jóvenes se manifestaron y dijeron que no se van a detener hasta que los líderes políticos tomen medidas concretas con respecto a la crisis climática. Es por eso que el próximo viernes 29 de noviembre, en el contexto de huelgas globales por el clima, se hace el llamado de salir a las calles una vez más en forma de concientización por el cambio y la crisis climática, en donde a su vez se invita a todos los países latinoamericanos a participar de estas marchas. Así que, amigos y amigas, los invito a concientizarse más por la crisis climática que se está viviendo y que seamos partícipes de esta marcha y que le pidamos a los líderes responsabilidades políticas ante esta crisis y este cambio climático que está viviendo el mundo. Si bien todos podemos colaborar y aportar nuestro grano de arena desde nuestra humilde posición, en conjunto podemos exigirle más a los líderes y a las grandes corporaciones. Esto fue Antiparcial.